A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Hoy día hay que celebrar pues todas esas buenas cosas. La visita de hoy es una visita interesantísima porque, como siempre, don Modesto Montoya del Instituto Peruano de Energía Nuclear viene siempre trayéndonos personalidades, estudiosos, investigadores, que están dispuestos a ayudar al Perú en tantas ramas y en tantas áreas. Es el caso ahora del señor Tomás Condon, del Instituto de Investigación y Desarrollo de Francia, que estudia los glaciares del Perú y la hidrología de cuencas de alta montaña, es decir, nada más oportuno en este tema de las preocupaciones del cambio climático. Cuéntenos primero, bienvenidos señores, y gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, Modesto Montoya, la importancia de esta visita y el hecho de que sobre este tema específicamente, el uso de la cordillera como reservorio de agua, va a haber una mesa redonda, ¿verdad? Sí, el Colegio de Ingenieros del Perú, con Carlos Herrera Descalzi, el decano, y varios especialistas del CENAM y del geofísico, van a tocar un problema importantísimo para el Perú. ¿Cuál es? Nos estamos quedando sin agua, la tercera parte de los glaciares han desaparecido. ¿Qué va a ser de la energía del Perú si no hay agua? Las hidroeléctricas y las soluciones. La solución que propone los científicos del IPEN y del INGEMET es hacer de la cordillera un reservorio, porque las lluvias no van a faltar y la lluvia penetra la cordillera y queda emposado. Aquellos que conocen el túnel Gratton en San Mateo ven que de la cordillera sale un río de 5 metros cúbicos por segundo, que es un ejemplo que debe hacerse toda la cordillera occidental del Perú, y tendremos así una costa verde de 3.000 kilómetros si es que estos proyectos se llevan a cabo, que va contra la idea de las desalinizadoras, que son más bien contaminantes y queman gas, petróleo para dar energía, y pues nos pone mucho más sal de lo que hay en realidad. Veía yo hace poco un informe acerca del tema del agua en América del Sur, sobre todo, y se hablaba de las ventajas del Amazonas y sobre todo de cómo es el círculo en realidad virtuoso de la lluvia en las ollas amazónicas, ¿no? Y se mencionaba también el tema, por supuesto, de los glaciares y de la sierra. El informe lo que decía es: América Latina es el gran reservorio de agua y por lo mismo hay que procurar tener políticas mundiales a favor de que esta zona sea preservada, etcétera. Sin embargo, allí empiezan algunos problemitas que tienen que ver más con la política, ¿no es cierto? Los países, entre ellos Brasil, que se preocupan de que los países avanzados tengan interés o progreso estratégico en dominio de estas zonas. En fin, entonces, al problema propiamente de las aguas y las lluvias y el calentamiento global se añaden todas estas suspicacias entre científicas y políticas. ¿Cómo ve usted el tema? Sí, muchas gracias por invitarme, primera cosa. ¿Cómo puedo ver la cosa de la conexión entre entonces los políticos y los científicos, tal vez? Creo realmente que debemos apoyar relaciones entre los científicos, entre las personas del pueblo y entre los políticos, para que hubiera una mejor comunicación entre los resultados que podemos obtener y las respuestas que podemos proponer. Entonces eso realmente debemos hacer un esfuerzo para que haya una buena conexión entre científicos, gente y políticos. Bueno, juntarnos y ponernos de acuerdo, porque ese es el tema más difícil sin duda. En el Perú estamos viviendo otro proceso también muy complicado, que es justamente por la falta de agua, la importancia que tiene el agua en las alturas y en la cordillera de los Andes, y esta discusión sobre explotación minera y uso de las aguas, que también hay resistencias de la población diciendo la minería nos crea un enorme problema porque nos polucionan las aguas, en fin. Y allí también, una vez más, encontramos esa dificultad de inteligencia o de comprensión entre las partes. Claro, exactamente. Y creo que también para responder a este tipo de preguntas se debe bien armar buena red instrumental para medir las cosas. Así que podemos proponer algo que sea una
crecimiento de buena inteligente por la minería, por la hidroelectricidad, por la irrigación, por la agua potable. Realmente este tema de cómo se debe manejar las cuencas se debe ver juntos, creo. Doctora, ¿se ha solucionado eso en Europa? En Europa no, también tenemos conflictos. Y también depende de las regiones. Aquí también en el Perú no podemos decir que todo el Perú tiene los mismos problemas. Y vamos a ver diferencias a nivel regional. Uno antes viajaba a la Cordillera Blanca y era blanca. Cada vez es menos blanca. Cada vez es más blanca con marrón y se ve mucho menos nieve. ¿Por qué? ¿Cuál es el proceso por el cual se están descongelando nuestros nevados y no están volviendo a ser nieve? Sí, entonces se observa desde hace 30, 40 años un derretimiento del hielo, y eso a la escala de todos los Andes. Tal vez tenemos excepciones al Chile, pero si hablamos de los países andinos como Ecuador, Bolivia, Perú, se observa este derretimiento. Entonces, ¿por qué tenemos un derretimiento? Finalmente un glaciar es un reservorio de agua. Va a tener periodos de acumulación y va a tener también periodos de ablación. Y eso, zonas de acumulación y zonas de ablación. Y eso va a ocurrir sobre todo el glaciar. Si el glaciar está en déficit, no gana más agua que se pierde, va a retroceder. Así que observamos el retroceso porque por el momento la mayoría de los glaciares están en pérdida de masa. Y esta pérdida de masa es relacionado a las entradas y salidas. Y las entradas, más que todo, son las precipitaciones, y las salidas son controladas por la fusión del hielo. ¿Y cuál es el futuro? ¿Qué va a pasar? Porque si hemos perdido el 30% de los hielos de nuestros glaciares, ¿estamos avanzando a ese ritmo? ¿En 30 años más habremos perdido otro 30%? Hay que ya siempre tener la prudencia de ver cada macizo diferente, ¿no? Cada cordillera que puede tener sus propias climates, así que va a tener su propia respuesta. Pero si hablamos de la Cordillera Blanca, esta observación pensamos que va un poquito a seguir, pero es muy difícil de saber qué va a ocurrir en 30 o en 50 años. ¿Por qué? Solamente porque los esquemas climáticos futuros no son muy precisos por las precipitaciones, por la cantidad de precipitaciones que va a caer. Son más o menos precisos sobre la temperatura, pero sobre la precipitación no sabemos muy bien. Así que como los nevados funcionan con la caída de nieve, es un poquito difícil de responder con una única respuesta. ¿Qué políticas hay que seguir? Es decir, por lo pronto investigación y estudios continuos, pero luego, ¿qué otras medidas tienen que tomarse a nivel ya de los gobiernos y de las propias colectividades para poder tener lo que se ha planteado, es decir, reservorios naturales o, en fin, especiales que mantengan el nivel hídrico de las zonas andinas? Sí, creo que en primer caso se debe bien entender las cosas actuales. Para bien entender el ciclo de agua actual se debe tener una red instrumental interesante y importante, bien desarrollado. Y eso no solamente a la escala, creo, de los institutos públicos, sino también con una compartición, una misa en común de los datos de las empresas públicas, privadas y de los gobiernos y también de los investigadores. Así que si tenemos una buena, si entendemos bien cómo se pasa la cosa hoy día, podemos proponer, como usted le dice, mediciones como reservorios, como tal vez realimentación de capa freática, porque no se habla mucho de las aguas subterráneas, pero también hay un reservorio que puede ser importante. Así que para proponer cosas, para responder, se debe bien entender qué se pasa al actual. Sí, porque en realidad pues nosotros hemos estado actuando bajo la convicción de que la naturaleza es sabia y resolverá sus problemas. Pero desgraciadamente los sabios no somos nosotros, en consecuencia ahí es donde se presentan los conflictos. Y también enloquecen cuando lo fastidian mucho, creo que sí. Y también enloquecen cuando uno lo fastidia mucho. Sí, muy importante esta idea de poder tener como un Instituto Nacional de Recursos Naturales, un Instituto Nacional que se dedique específicamente a los recursos hídricos andinos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes. Buen trabajo. Gracias, doctor Modesto Montoya, y gracias también, señor Tomás Condon. Muchas gracias.